La concepción que Sartre tiene del sujeto está claramente marcada por la fenomenología de Husserl. Pero Álvarez González agrega que Sartre opera una reinterpretación de esa fenomenología de Husserl a partir del punto de vista de la filosofía de la existencia, es decir, del existencialismo, de autores como Heidegger, Binswanger. Pero volviendo a Husserl, ¿en qué consistía esa fenomenología que Sartre había desarrollado? Husserl, si ustedes recuerdan, es uno de los autores que menciona a Foucault en el primer texto que ustedes vieron en Prácticos, señalándolo como uno de esos autores que sirvieron de vía de superación del prejuicio de la naturaleza típico del siglo XIX. Husserl sería entonces, con su fenomenología, uno de los autores que operó ese pasaje hacia el descubrimiento del sentido. Por esa vía tiene varias coincidencias o varios puntos comunes con Bergson, que ustedes acaban de ver en Teóricos. Bien, ¿en qué consistía la fenomenología de Husserl que buscaba romper con el naturalismo del siglo XIX? Básicamente pretendía ser una ciencia pura de la conciencia, por no decir una ciencia de la conciencia pura. ¿Qué quiere decir esto? Contra el siglo XIX, contra el empirismo, que había planteado a la objetividad como algo claramente definible en términos de las ciencias naturales, una objetividad ligada a la medición, a la precisión matemática, vinculada sobre todo al polo objetivo de la experiencia, es decir, a los objetos del mundo, al ser de las cosas, diría Sartre. Bien, Husserl plantea que la objetividad no está para nada de ese lado, sino todo lo contrario, está del lado de la conciencia que percibe, la conciencia que vive la experiencia. En ese sentido se parece mucho a Bergson. Los objetos contaminan la experiencia, la verdadera experiencia. Los objetos la objetivan, la deforman, de alguna manera la desnaturalizan, naturalizándola, valga la redundancia. Por eso lo que propone Husserl con su punto de vista fenomenológico es volver a la experiencia, sí, pero a la experiencia vivida, a la experiencia tal como nos la entrega la conciencia. Y esa experiencia no es inefable, no es una experiencia mística ni literaria, sino que es una experiencia a la que se puede acceder estudiando básicamente las estructuras de la conciencia. Si partimos de la base de que la conciencia modela todas nuestras experiencias, que imprime su huella en todo conocimiento, ¿no tendría sentido estudiar primero la conciencia antes que los objetos? Por eso la fenomenología de Husserl plantea un estudio de esencias. ¿Qué es lo que hay en la base de la percepción? ¿Qué es percibir? ¿Qué es recordar? Todo eso, dice Husserl, implica un estudio de esencias, no un estudio de los objetos que percibimos ni de los objetos que recordamos. Bueno, por esa vía que trata de desmarcarse del naturalismo y poner de relieve la conciencia, es claro que Sartre es deudor de Husserl, pero a la vez Sartre va a poner de relieve el punto de vista de la existencia, dice Álvarez González, es decir, el punto de vista por el cual no hay nada previo a nuestra llegada al mundo. Somos arrojados al mundo y no somos nada, no hay ningún diseño previo. Pero eso lo van a ver ustedes en la conferencia El existencialismo es un humanismo, en las clases de Prácticos. Para Álvarez González, Sartre no recusa la concepción moderna de la subjetividad, sino que la reinterpreta a la luz de dos principios básicos. Uno sobre todo es la concepción, o el abandono, perdón, de la concepción egológica de Husserl.
Una tradición que venía ya desde Descartes, ¿no? Ese lugar central que se le daba al ego, al yo, en esa tradición filosófica. Esto lo vamos a desarrollar en la próxima respuesta. Y por otro lado, esta comprensión existencial de la conciencia. Recuerden que que Sartre sería algo así como un fenomenólogo existencial, con un pie en la fenomenología pero con otro en el existencialismo. En ese sentido, su concepción de la conciencia no es la conciencia trascendental de Husserl, que equivalía al yo, como vamos a ver más adelante, sino esta conciencia condenada a ser libre, pero porque es una nada, esta conciencia que de alguna manera aparece en el mundo bajo la forma de la negatividad, esta conciencia que es la que introduce la falta, la que introduce la nada en el mundo, esta conciencia humana que no puede más que elegir, sobre todo empezar por elegir qué ser, por darse un ser. Todas estas cosas las vamos a desarrollar tanto en las próximas preguntas como cuando veamos el ser y la nada. En 1936, en su largo artículo La trascendencia del ego, la trascendencia del yo, Sartre postula su concepción no egológica de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Básicamente que el sujeto es conciencia, pero no es yo. Es decir, el yo no es inmanente a la conciencia. Acá se diferencia claramente de Husserl en la medida en que para Husserl había un sujeto trascendental, una conciencia trascendental que era sinónimo del yo. Para Sartre, lejos de toda la tradición filosófica que hacía del yo un principio unificador, como en Kant, principio de síntesis incluso como en Freud, se planteaba que el yo era algo así como el propietario de la conciencia o un habitante privilegiado de la conciencia. Y sin embargo, Sartre va a plantear que el yo es un mero objeto para la conciencia, que no le es inmanente, es decir, que puede estar como puede no estar, como cualquier otro objeto, que puede caer en la reducción fenomenológica. En este sentido, cuando hablo de reducción fenomenológica, querría mostrar que por esta vía Sartre sí es fiel a Husserl, en la medida en que comparte ese método fenomenológico que busca separar a la conciencia de sus objetos, distender el lazo de intencionalidad que une a la conciencia con sus objetos para mejor centrarse sobre la conciencia y estudiar la conciencia pura. Respecto del yo como objeto, me parece que vale la pena destacar que Sartre en algún pasaje de ese texto habla del yo como un espejismo cuya función principal es velar la angustia que provoca la espontaneidad de la conciencia. En ese sentido, cualquier parecido con Lacan no es mera coincidencia. Ya desde 1936, Sartre distingue tres formas de conciencia
que va a conservar en 1943 en El ser y la nada. Esa forma de conciencia va a ser más fácil explicarlas con ejemplos cuando lleguemos al ser y la nada. Pero ahora voy a tratar de presentarlas brevemente en abstracto. Las tienen acá enumeradas, detalladas, pero traten de mantenerlas en mente para luego utilizarlas cuando veamos los ejemplos concretos, sobre todo de la vergüenza y la fatiga en el ser y la nada. La primera conciencia, o la primera forma de conciencia de la que habla Álvarez González, siguiendo a Sartre, es la conciencia del objeto, la conciencia de cualquier objeto que entre en nuestro campo perceptivo. En este momento ustedes son conscientes de que yo les estoy hablando. Esa es una clara conciencia de objeto, que es una conciencia reflexiva. Es decir, que ustedes son conscientes, son plenamente conscientes de que están percibiéndome a mí en su campo de conciencia. Yo soy objeto de sus conciencias en este momento. Por esa razón, esa forma de conciencia es tética. Tética viene de tesis, y la tesis en cuestión es la tesis del yo. Incluye la tesis del yo. También es una forma de conciencia posicional, porque tenemos el posicionamiento que nos da el yo. Es la forma de conciencia más sencilla, podríamos decir, en la medida que funciona como la conciencia en el sentido filosófico más clásico, con el yo operando una función de síntesis, al menos temporariamente. Pero inmediatamente vemos que aparece abajo otra forma de conciencia, que es la conciencia de sí entre paréntesis. Y este paréntesis Sartre lo usa para marcar que esa forma de conciencia no es reflexiva, no es estética, no es posicional, es decir, no incluye al yo. Es lo más parecido que podría haber a una conciencia inconsciente, por decirlo de alguna manera. Es un mero percatarse de esa presencia ante sí que implica toda conciencia. Ustedes me están percibiendo a mí como objeto, pero a su vez son conscientes de que son conscientes. Se produce un desdoblamiento, dice Sartre. La conciencia, lejos de ser un poder unificador, continuamente introduce esta dualidad, este desdoblamiento entre distintas formas de conciencia. La síntesis es solo parcial. Este desdoblamiento es inherente al funcionamiento de la conciencia humana. Entonces, insisto, la forma fundamental de conciencia es para Sartre esta que aparece en el segundo piso, la conciencia de sí entre paréntesis. La conciencia de que tenemos conciencia, de que experimentamos esta presencia de sí ante sí. Es algo que viene de la experiencia vivida, no de la reflexión. Sin embargo, hay un tercer piso de la conciencia de sí con letra cursiva. Ven ustedes que la cursiva en del y la en el primer piso y la conciencia de en el tercer piso, Sartre las indica para marcar esta reflexividad, esta presencia del yo, este carácter tético, posicional, reflexivo, tanto de la conciencia del objeto como de la conciencia de sí en este tercer sentido. Y en este tercer sentido podríamos decir que la conciencia de sí trata de recuperar para la reflexión a la conciencia no reflexiva. Es algo así como un perro que trata de morderse la cola, pero nunca lo logra. ¿Por qué nunca lo logra? Porque la conciencia nunca se puede tomar a sí misma como objeto en la medida en que la conciencia, en su esencia, es conciencia de objetos, pero no objeto para conciencias. En ese sentido, este esfuerzo es siempre inútil, fallido. No es un verdadero conocimiento, dice Sartre, sino un cuasi conocimiento. Pero esto ya lo vamos a desarrollar en el ser y la nada. Por ahora tengan estas tres formas separadas, tengan en claro esas diferentes características según si el yo está presente o no, si es reflexiva la forma de conciencia o no. Ya lo vamos a desarrollar más.
Yo decía recién que de las tres formas de conciencia que vimos, para Sartre, la fundamental era la que estaba en el piso del medio, es decir, la conciencia de sí, entre paréntesis, con el D entre paréntesis, la conciencia irreflexiva, la conciencia no reflexiva. ¿Pero por qué sería la fundamental? Porque para Sartre esa es la forma de conciencia originaria, previa a la reflexión, anterior a toda reflexión. Es la forma de conciencia que implica una certeza de sí, una vivencia de la conciencia como una presencia ante sí. Esa forma de conciencia, esa forma de vivencia, se opone a toda la tradición filosófica que pensaba la conciencia en términos de conocimiento o incluso de pensamiento. Esta idea de pienso, luego existo. No hay nada más ajeno a esta forma de conciencia para Sartre. Podríamos decir que el ser de la conciencia consiste justamente en esta percatación, en esta constatación de una presencia de sí ante sí. Es la certeza de la vivencia. Podríamos decir, vivencio esta presencia, luego existo. Vivencio esta presencia que soy, luego existo. De alguna manera, esta vivencia de una presencia que implica la conciencia siempre introduce un desdoblamiento respecto de la conciencia de los objetos. Pero, dice Álvarez González, bueno, la conciencia del dolor o del placer no es nada distinto del placer o del dolor. La creencia y la conciencia de la creencia son una misma cosa. Porque para la conciencia, ser y saberse son la misma cosa, dice Sartre. Entonces aquí hay un uso particular, una interpretación particular de una máxima de Berkeley, según la cual ser es ser percibido. Bueno, para la conciencia, esta percepción, esta vivencia de una presencia ante sí es una certeza absoluta, en la cual se funda la existencia.